Antes de sumergirnos en este viaje que conecta la fe, la historia y el misterio, necesito que hagas algo importante. Suscríbete ahora al canal Biblia Prohibida. ¿Por qué? Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que ves a Jesús y a México mismo. Este video no trata solo de religión, se trata de identidad, se trata de la intersección entre lo divino y lo cultural, se trata de apariciones, milagros, revoluciones visuales y símbolos escondidos en cada rincón del país. Así que activa la campanita de notificaciones y quédate hasta el final, porque las revelaciones que aquí te esperan quizás nunca hayan sido dichas con tanta claridad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué Jesús está tan arraigado en el imaginario popular mexicano? Cómo la figura de un hombre nacido en Judea hace más de 2000 años se convirtió en símbolo de revolución, consuelo, resistencia y belleza en América Latina. La respuesta no está solo en los libros de historia, está en los muros llenos de grafitis de los barrios obreros, en los milagros contados por los abuelos, en las oraciones susurradas, en autobuses llenos de gente y en las lágrimas derramadas ante antiguos crucifijos. Este video es un viaje para comprender cómo la imagen de Jesús en México trasciende la religión y se convierte en cultura, política, arte y espíritu. El cristianismo llegó a México en el siglo XVI, traído por los conquistadores españoles. Hernán Cortés, acompañado de frailes franciscanos, no vino solo en busca de oro. Él vino con la cruz en alto. En 1524 llegaron los primeros misioneros para convertir a los indígenas, muchos por la fuerza, otros por seducción espiritual. En 1570 ya se habían bautizado alrededor de 9 millones de indígenas. Pero este bautismo también significó la eliminación de culturas antiguas. Los dioses fueron demonizados, los rituales prohibidos, los templos destruidos. Jesús llegó como Salvador, pero también como símbolo de dominación. Y es en esta paradoja donde comienza la fusión que formaría el alma espiritual de México. La respuesta de los pueblos indígenas a la imposición del cristianismo no fue pasiva. Adaptaron, reinterpretaron, sincretizaron. En lugar de rechazar por completo la nueva fe, la fusionaron con elementos ancestrales. Jesús fue reconocido no solo como el Dios extranjero, sino también como el sufriente, el sacrificatorio, el semejante a Quetzalcóatl, el Dios serpiente que prometía regresar. La figura de Cristo crucificado, cubierto de dolor, resonó con los mitos prehispánicos de sacrificio cósmico, y así nació un nuevo Jesús, no romano, sino mexicano, un Cristo con sangre indígena y milenios de lágrimas. La llegada de los frailes franciscanos, dominicos y jesuitas tenía la misión de convertir a los indígenas al cristianismo. Pero los pueblos nahua, purépecha, zapoteca y maya no olvidaron tan fácilmente a sus dioses. Más bien, encontraron paralelismos, donde los españoles veían un solo Dios, los indígenas veían rostros familiares, y en el sufrimiento de Jesús vieron reflejos de sus propios dioses sacrificados. Así, la figura de Cristo crucificado comenzó a llevar secretamente el alma de los antiguos dioses. La fe católica no fue simplemente aceptada, fue moldeada como una fe mexicana. Y allí nació un nuevo tipo de espiritualidad, híbrida, resiliente y llena de códigos ocultos. Ningún ejemplo de este sincretismo es más claro que la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Juan Diego, un indígena converso, ve la figura de una mujer celestial en el monte Tepeyac, el mismo lugar donde una vez se adoraba a la diosa Tonantzin, la madre tierra de los aztecas. La imagen de la Virgen, de piel morena, con rasgos indígenas, rodeada de rayos de sol y de pie sobre la luna, lleva simbología azteca en cada detalle. ¿Sería una coincidencia?
¿O sería una fusión sagrada entre lo divino cristiano y lo femenino ancestral indígena? La Iglesia intentó controlar la narrativa, pero el pueblo lo sabía. Esa mujer era María, pero también era Tonantzin. Y a partir de entonces, Jesús también empezó a ser reinterpretado como hijo no solo de Dios, sino de la tierra mexicana. Con el tiempo, los símbolos cristianos comenzaron a aparecer en danzas, procesiones y fiestas populares. La cruz fue plantada en las montañas, pero también en las conciencias, y allí floreció inesperadamente. En festividades como la Semana Santa de Taxco o las celebraciones del Día de Muertos, el Cristo crucificado aparece rodeado de elementos indígenas, calaveras, flores de cempasúchil, incienso de copal. Jesús ya no era solo el Salvador europeo, era el símbolo del dolor colectivo del pueblo, de la esperanza que renace, de la divinidad que comprende la pobreza, la opresión y la lucha. México ha creado un Cristo que sangra con el pueblo y baila con él. Esta fusión espiritual fue tan profunda que moldeó la identidad misma de México. Jesús comenzó a ser representado con piel oscura, rasgos locales y vestimenta rústica. Dejó de ser europeo y se convirtió en uno de nosotros. En los murales, en los santuarios de las carreteras, en las oraciones de los campesinos, Cristo es el trabajador, el marginado, el vengador silencioso. Es el símbolo de la resistencia espiritual contra el poder opresor. Y así, más que religión, se convirtió en cultura. Al aceptar a Jesús, el pueblo mexicano no se rindió, lo reescribió. Y esa reinterpretación sagrada que unió cielo y tierra aún late en cada procesión, en cada oración, en cada cruz pintada en los muros de adobe. Detrás de la imagen institucionalizada de Jesús hay historias contadas de generación en generación que desafían la lógica y la razón. En muchas regiones de México, especialmente en las zonas rurales e indígenas, circulan con naturalidad relatos de milagros atribuidos a Jesús. Crucifijos llorosos, visiones luminosas en momentos de peligro, curas imposibles, apariciones silenciosas en noches de aflicción. Estos acontecimientos, aunque rechazados por la Iglesia oficial o desacreditados por los estudiosos, alimentan una espiritualidad viva, íntima y profundamente arraigada. Para quienes presencian estas señales, la validación institucional no importa. El milagro ya ocurrió en el corazón. Uno de los casos más documentados y enigmáticos ocurrió en Ocotlán, Jalisco, en 1847. Durante una sequía extrema que asolaba la región, los fieles se reunieron frente a una imagen de Jesús crucificado pidiendo lluvia. Según decenas de testigos, el crucifijo comenzó a derramar lágrimas humanas. El fenómeno causó conmoción y fue considerado una señal divina. Poco después, unas lluvias inesperadas trajeron alivio a la región. Hasta el día de hoy, la imagen es venerada como milagrosa y muchos creen que representa a un Cristo que siente el dolor del pueblo y responde con compasión. Este no es el Jesús de los altares de oro. Este es el Jesús que camina descalzo por las calles secas del México rural. Además de los milagros físicos, existen registros de fenómenos celestiales atribuidos a manifestaciones de Jesús. En ciudades como San Luis Potosí y Oaxaca, se han reportado formaciones de luz en el cielo en forma de cruz, o la silueta de un hombre con los brazos abiertos flotando entre las nubes. En muchos de estos casos, los informes coinciden con momentos de crisis social o tragedias locales. La gente describe sentir paz, calidez o escuchar una voz suave en su corazón. Aunque las autoridades a menudo ignoran estos informes, las comunidades los registran en murales, altares improvisados y cánticos religiosos. Para estas personas, Jesús no está distante ni en silencio. Él sigue apareciendo.
El impacto de estos acontecimientos es profundo. No solo refuerzan la fe de los devotos, sino que crean lazos comunitarios basados en la experiencia de lo sagrado. Cuando ocurre un milagro, todo el pueblo se transforma. Se organizan oraciones colectivas, se veneran imágenes, se hacen promesas. Y lo más importante es que la gente siente que Jesús está con ellos, no como un concepto abstracto, sino como una presencia viva, emocional y mística. Esta conexión directa con lo divino configura una espiritualidad diferente que va más allá de la doctrina. Es la fe del pueblo, simple, poderosa, a menudo ignorada, pero imposible de borrar. Y ahí es donde está el verdadero milagro, no en la lágrima que cae de la estatua, sino en el corazón que despierta. La imagen de Jesús está en todas partes en México, no solo en los templos, sino también en murales, grafitis, esculturas populares y altares callejeros. En barrios urbanos o pueblos apartados es común ver representaciones de Cristo en farolas, muros, taxis, tiendas y viviendas humildes. Pero este no es el Cristo europeo de piel clara y ojos azules. Es el Cristo de piel oscura, de ojos sufrientes y mirada acogedora, a menudo con el corazón sangrante o cargando una cruz entre espinas y cactus. Esta imagen está tan presente que se convierte en parte del paisaje emocional de la gente. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y muchos muralistas contemporáneos han retratado a este Cristo mexicano en obras que combinan fe, crítica social e identidad. En el cine, la música e incluso las telenovelas, la figura de Jesús aparece como una referencia constante. Películas como El mártir del Calvario, 1952, o Jesús de Nazaret, 1979, se transmiten religiosamente durante la Semana Santa, moldeando la visión emocional de Cristo a través de generaciones. Pero más allá de la representación litúrgica, Jesús aparece como símbolo de bondad, sacrificio y resistencia en canciones populares, obras de teatro y expresiones folclóricas. En las fiestas populares, su imagen es llevada en procesiones al son de tambores y mariachis, mezclándose lo sagrado con lo festivo. Esta mezcla crea un Cristo profundamente humano, que llora, ríe, sangra y consuela. Un Cristo que comprende al pueblo porque es representado por Él y para Él. En los últimos años, especialmente en tiempos de crisis y represión, la imagen de Jesús ha resurgido como símbolo de lucha y justicia. En las protestas por los derechos humanos, la justicia ambiental y la dignidad de los pueblos indígenas, carteles con el rostro de Cristo aparecen entre los manifestantes, pero no el Cristo glorificado, sino el torturado, crucificado y marginado. En 2019, durante las manifestaciones en Ciudad de México, una enorme pancarta mostraba una imagen de Jesús cargando la cruz con la frase: «También fue perseguido por decir la verdad». Este Cristo se convierte en la voz de los que callan, en el consuelo de los que lloran, en la fuerza de los que resisten. Se convierte en una bandera, no de la religión, sino de la humanidad. Y esto demuestra que en México, Jesús no es solo un objeto de adoración, es un aliado de la esperanza. En las calles de México, la fe no solo se encuentra en los púlpitos, está en los ojos del vendedor ambulante que reza antes de abrir su puesto, en la cruz dibujada con carbón en un muro de adobe, en la vela encendida en un altar improvisado en la esquina de la casa. Para millones de mexicanos, Jesús no es una figura lejana o abstracta. Él es el amigo invisible que escucha, el compañero en el dolor diario, el protector de los humildes. Incluso entre aquellos que no asisten a la iglesia, su presencia se siente en forma de símbolos, promesas, sueños y señales. Es una fe práctica, visceral y profundamente emocional. Una relación con lo divino que se construye en el silencio del alma
y que no depende de rituales, sino de la confianza. A pesar de los cambios sociales, el avance de la secularización y las crisis institucionales de la Iglesia, la figura de Jesús sigue firme en el corazón de la mayoría de los mexicanos. Incluso cuando la confianza en las instituciones religiosas flaquea, la fe en Jesús permanece. Esto se debe a que Él fue apropiado por el pueblo, dejó de ser solo el Cristo de la Iglesia para convertirse en el Cristo de la calle, de la lucha, del hogar, del dolor. Comunidades marcadas por la violencia, la pobreza o el abandono estatal, la imagen de Jesús se utiliza como escudo espiritual. En tiempos de elecciones, su nombre es invocado por los políticos, pero el pueblo lo sabe. El verdadero Jesús no está en el poder, está en el pueblo. Sigue siendo un símbolo de compasión, justicia y esperanza contra la desesperanza. Lo más impresionante de la espiritualidad mexicana es la capacidad de mantener viva y cambiante la figura de Jesús. En cada generación, Él es reinterpretado, resignificado, adaptado a los dolores y luchas de ese tiempo. En los barrios pobres aparece con ropa sencilla y caminando descalzo. En las ciudades afectadas por la violencia, Él sangra y llora. En las regiones indígenas se habla en la lengua ancestral. En las marchas feministas aparece como defensor de las víctimas y no como juez moral. Y esta pluralidad no debilita la fe, sino que la fortalece. Porque el pueblo sabe que la verdad de Jesús no está en los dogmas fríos, sino en el calor del alma. Y en México esa alma sigue ardiendo, porque allí Jesús no se detiene en el tiempo, sigue caminando con su pueblo. Al observar la historia de México, es imposible separar lo sagrado de lo cotidiano. Desde los códices quemados hasta las catedrales construidas sobre pirámides, desde las procesiones penitenciales hasta las coloridas fiestas populares, todo lleva la huella de un pueblo que buscó en lo divino el reflejo de su propio dolor y belleza. Y es por eso que Jesús fue tan profundamente asimilado, porque Él sangra, porque Él sufre, porque Él resiste. En Cristo crucificado, el pueblo vio al indígena esclavizado, al campesino explotado, al mártir silencioso de tantas injusticias. Jesús se convirtió en espejo del alma mexicana, no por la imposición de una doctrina, sino porque su sufrimiento y su amor resonaron en el corazón colectivo de una nación marcada por las cicatrices y por la esperanza. Muchos piensan que la llegada del cristianismo destruyó por completo la religiosidad indígena, pero lo que realmente ocurrió fue una transmutación. Los símbolos cambiaron, pero el alma permaneció. El sacrificio de Cristo resonó con los rituales de entrega cósmica de los pueblos originarios. La Virgen sustituyó a las diosas, pero el matriarcado sagrado permaneció vivo. Las fiestas han cambiado de nombre, pero el espíritu de los antepasados todavía baila en los tambores. En México, la espiritualidad es supervivencia, es el alma colectiva diciendo: podéis cambiar nuestros dioses, pero no nuestra manera de experimentar lo divino. Y así, incluso dentro de la cruz, la serpiente emplumada todavía canta. El Cristo que reina en México es, en verdad, una síntesis. Lo sagrado europeo unido con el misticismo indígena, y es por eso que Él es tan poderoso. En muchas culturas, lo divino está distante, un Dios que observa desde lejos, que juzga, que exige. Pero en México, Jesús se convirtió en parte del pueblo, baja de la cruz y recorre las calles, visita los mercados, llora en los funerales y se sienta en las aceras junto a los marginados. No solo es adorado, es reconocido. Y esta es quizás la mayor revolución espiritual silenciosa de México. Haber transformado una figura importada en un símbolo nacional, cultural y profundamente humano.
Jesús dejó de ser el Salvador lejano y se convirtió en el hermano de armas, el Padre silencioso, el amigo leal. Y esta transformación, realizada no por teólogos sino por creyentes, es el verdadero milagro que moldea el alma espiritual del país hasta el día de hoy. Después de todo lo que hemos visto, desde las misiones del siglo XVI hasta las apariciones milagrosas en comunidades olvidadas, desde los murales de Diego Rivera hasta los gritos de protesta con cruces en mano, una cosa está clara: Jesús en México no es solo una herencia espiritual, es una presencia cultural viva. Sobrevivió a la conquista, a la colonización, a las instituciones, a las reformas políticas. Ha sido apropiado, reinventado, reimaginado, pero nunca abandonado. Porque el Cristo mexicano no es el de la Catedral Dorada, es el altar improvisado, el mural popular, el alma del pueblo. Un Cristo que escucha, que camina, que comprende, y quizá por eso nunca abandonó el corazón de México. La influencia de Jesús en México va mucho más allá de la religión formal. Abarca los campos del arte, la política, la justicia y la cultura popular. Su nombre se invoca en medio de promesas de fe, pero también en protestas por la dignidad. Está en las lágrimas de la abuela que reza sola, pero también en el mural del grafitero que llama a la paz. Esta fe trasciende fronteras y dogmas, porque nace de una experiencia vivida, sufrida, esperanzada. Es una espiritualidad que transforma el dolor en resistencia y la oración en arte. Y es esta fe la que sigue sosteniendo a millones de personas cada día, sin necesidad de templos imponentes, solo con el corazón abierto. Y si todo esto es cierto para México, ¿qué pasa con otras naciones latinoamericanas? El mismo Cristo que fue plantado por las manos de la colonización terminó convirtiéndose en raíz profunda en el alma de pueblos enteros. En Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Jesús también fue sincretizado, reinterpretado, acercado. Quizás esta sea la gran lección espiritual de Estados Unidos. Lo divino no se puede imponer, es necesario encarnarlo. Y cuando esto sucede, Él deja de ser un símbolo de opresión y se convierte en una voz de redención. El Jesús de México nos invita a repensar todo, no solo quién era, sino quién es todavía y por quién vino realmente. Si este viaje a través de Jesús en México tocó tu alma, te pido 3 cosas. Dale like a este video para que más personas puedan descubrir esta verdad viva. Suscríbete al canal Biblia Prohibida y activa las notificaciones. Y comenta abajo, ¿crees que Jesús se manifiesta de diferentes maneras en cada cultura? ¿Que las personas tienen derecho a moldear su fe con su corazón? Porque quizá el mayor milagro no sea un crucifijo que llora o una imagen que aparece. Quizás el verdadero milagro sea este: un pueblo que, incluso herido, sigue creyendo, y un Cristo que, aún crucificado, sigue caminando con ellos.